Bien, bienvenidos a la clase de botánica del del C2. Hemos estado revisando estructuras de planta, hemos visto la- las estructuras funcionales del tallo como tal, ¿no? Y entonces en la clase de hoy de botánica del 14 de febrero del 2023, continuamos en esta línea. Y habíamos revisado lo del tema del funcionamiento de las hojas, un poco para repasar esta parte. Las hojas normalmente tienen una epidermis y la epidermis está ubicada en la parte superior como en la parte inferior de la hoja. Entre la epidermis superior y entre la epidermis inferior están las estomas y pasa una parte de los conductos del xilema y floema. Porque por supuesto, a la hoja también tiene que llegar agua y a la hoja también tiene que llegar minerales, ¿no? Entonces el haz vascular, que habíamos visto en la clase pasada, se extiende hasta las hojas y está ubicado entre esas dos epidermis, tanto la superior como la inferior. Y aun cuando veamos nosotros la hoja finita, en esa hoja finita hay capas esponjosas donde están los cloroplastos. Y los cloroplastos justamente son los que se encargan de realizar la fotosíntesis. Por otro lado, la epidermis también regula el movimiento de los gases. Entonces, las estomas que están en la parte inferior regulan la difusión de dióxido de carbono. Mientras que hay unas células oclusivas que justamente ajustan el tamaño de la abertura entre ellas, ¿no? Entonces las células oclusivas normalmente contienen los cloroplastos y realizan la fotosíntesis. Entonces, no todas las plantas tienen la misma forma de hoja. Hay otras plantas que tienen hojas especializadas, ¿no? Como por ejemplo aquellas que absorben agua, ¿no? Y este es el caso del cactus. Entonces estas plantas que se les llaman suculentas, normalmente retienen la humedad, retienen el agua, justamente para poder resistir a largos tiempos de sequía. Y la característica de ellos, en este caso de los cactus, son cutículas gruesas. Entonces, ellos lo que hacen es fijan el carbono y una vez fijado, ellos pueden conservar el agua. Estoy hablando de los cactus, ¿no? Entonces hay otro tipo de plantas también, como por ejemplo la cebolla, el, hay esas especies de repollos que finalmente son hojas carnosas que son capaces de resistir el tema de lluvias poco frecuentes. Tenemos también el caso de la cebolla, en donde es un tallo central rodeado por hojas gruesas y va almacenando agua y alimento, ¿no? Entonces a esto se le llama hojas especializadas. Hojas especializadas. Ahora bien, hay la particularidad de las famosas plantas carnívoras.
Pero no es como lo muestran las películas, que la planta carnívora se lo va a comer a usted y que no necesariamente. No es así. Estas plantas carnívoras lo que pasa es que atrapan insectos y son capaces de digerir los insectos. Esa es la razón de ser en verdad de esa planta carnívora. Es atrapar insectos, atrapar moscas, ¿no? En muchos casos. Entonces, los tallos también tienen estructuras y funciones determinadas en las plantas. Entonces los tallos, soportan y normalmente separan las hojas y que además transportan agua y minerales. Ya estuvimos viendo el caso de las bacterias, estuvimos viendo el caso del xilema, el floema. Entonces, en la punta del tallo siempre se encuentra la yema terminal. Aquí está justamente la yema terminal, ¿no? Y hay una yema terminal que tiene componentes que son el meristemo apical y los primordios foliares. También en la estructura de los tallos encontramos yemas laterales. Y encontramos también nudos, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como el crecimiento primario. Porque la yema terminal lo que hace es determinar el alto de la planta. Y las yemas laterales, en cambio, las extensiones laterales de ramas con hojas. Ahí tenemos en el texto la explicación de que la yema terminal normalmente tiene células meristemáticas apicales y está rodeado por una cubierta de primordios foliares, o también conocidos como hojas en desarrollo. Las demás estructuras que mencioné, como por ejemplo los laterales, el nudo, los entrenudos, todo eso son estructuras superficiales del tallo. Entonces, ¿qué ocurre? Que las yemas laterales normalmente permiten el crecimiento de las ramas. Y a medida que las ramas crecen, obviamente el tallo se sigue desarrollando. Y se van engrosando. Hay este corte importante, este corte transversal, que es el que señala la flecha, en donde se puede apreciar, por ejemplo, la médula del tallo, así como también los haces vasculares y la corteza. Entonces, en los haces vasculares, esos como triángulos, ahí nosotros encontramos el paso de aquellos conductos que son el xilema primario y el floema primario. Y hay una barrera o un límite vascular que es lo que va cambiando cuando la planta va creciendo. Y por supuesto, su tallo se va engrosando. Entonces, en el texto le habla de un crecimiento secundario. Y cuando esto sucede, ya el xilema y el floema ya pasan a ser xilema y floema secundario. Y el corcho empieza a engrosarse. Entonces las capas del xilema secundario y del floema secundario empiezan a ancharse y van desplazando al xilema primario.
Y por supuesto, el divisor vascular también se modifica, ¿no? De ahí que usted, por ejemplo, hay tallos muy antiguos que usted los corta y ve como unas especies de discos grabados. Esos discos grabados que se pueden ver no son otra cosa sino el xilema y el floema secundario que ha ido modificándose. Entonces, dentro del tallo hay una epidermis y eso hace que reduzca la pérdida del agua. Y además permite el ingreso del dióxido de carbono. Entonces, las epidermis de los tallos jóvenes lo que hacen es tener una cutícula cerosa. ¿Para qué? Para poder evitar la pérdida de agua y poder regular el movimiento de los gases, ¿no? De dióxido de carbono, oxígeno, vapor de agua. ¿Cuáles son las funciones en realidad de la corteza y la médula? Ellos brindan sostén al tallo. Entonces el agua lo que hace es entrar a las vacuolas centrales de la corteza y las células de la médula lo que hacen es generar una presión. Y la presión a lo que entra el agua o a lo que se llenan estas vacuolas hace que se endurezcan las células de manera tal que el tallo adquiera consistencia. Además de eso, también brindan almacenamiento. Y en el almacenamiento están involucradas las células parenquimatosas. Estas células no tan solo le permiten almacenar minerales, nutrientes, sino que además convierten la glucosa en almidón. Y finalmente también ayudan en la fotosíntesis. Entonces hay células exteriores que tienen cloroplasto y que son también encargados de hacer la fotosíntesis. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Entonces, el crecimiento secundario es necesario. ¿Para qué? Para poder hacer o para que la planta pueda desarrollar un tallo grueso y firme. Entonces, para eso se requiere un cambio vascular. Y ese cambio vascular a la vez produce un xilema secundario y el floema secundario. Entonces, el cambio vascular normalmente va desalojando el sistema primario y va dando paso al sistema secundario. Las células normalmente cambian de vasculatura y se diferencian por el xilema secundario. Las células del sistema secundario, en cambio, son llamados alburas. Y cuando pasa el tiempo, estas mismas células del sistema secundario se llaman duramen, porque llenan la parte central de los tallos antiguos, ¿no? Entonces, el duramen no transporta agua ni soluto, pero igual contribuye al sostenimiento y al equilibrio del tallo. Todos los árboles normalmente tienen sus periodos de adaptación a las zonas donde ellos habitan, sus climas, ¿no? Primavera, verano. Y el resultado es que finalmente, con el paso de los años,
Los árboles, entre más envejecen, los anillos anuales van formándose. Y entonces hay muchas especies de árboles en las cuales se cuentan los anillos del tallo, ¿no? Para saber qué edad tenían esos árboles. Y el ancho de los anillos, en cambio, proporciona una transformación acerca de climas o lo que sucedieron en años húmedos, ¿no? Donde justamente se produjo el mayor crecimiento. Aquí está un poco lo del corcho, ¿no? ¿Para qué sirve y cuál es la función de esas células del corcho? Bien, déjenme un momento parar aquí porque necesitamos hacer la foto de curso. Son 6:45, ya mismo se termina la... Y hoy parece que todos se han ido del Día del Amor y la Amistad, porque solo tengo 15 personas. Bueno, pues así debe ser la vida. ¿Qué se puede hacer? Si se han ido todos a festejar el Día del Amor y la Amistad. Bueno, por favor no se olviden de revisar el capítulo 43 del libro, ¿no? Las partes de los tallos. Yo todavía no les he dado la tarea de dibujar estas partes. Ni el xilema, ni el floema. ¿No? Yo espero en el transcurso de la noche de hoy ya juntar eso. Bien, hay 15 participantes. Adrián Méndez, Adrián Macías, Antonio Alvarado, Nicole Delgado, Emily Figueroa, Evelyn Guzmán, Ricardo García, Leslie Limones, Olga Lindao, Ariana Marcillo, Juliana Moscoso, Cindy Panta, Samantha Mendoza, Karen Sinche, Vanessa Sandizaca, Natalie Castro Tamayo. Déjenme tomarla. Por favor, enciendan las cámaras para tomar la foto. Necesito tomar la foto del curso antes que se corte lo del asunto de la grabación. Ya me sucedió con un curso que me quedé unos minutos más y lo invadieron y después la profesora estaba molesta. Abran cámaras, por favor. Mañana ya saben que no tenemos conexión, pues, ¿no? Mañana es trabajo autónomo.
Bien, dejamos hasta aquí la grabación. Muchísimas gracias. Nos vemos el día jueves, ¿no? Gracias.